Hola, buenas tardes. Soy Hipotecarse Joven y hoy vamos a hablar sobre qué tipo de hipoteca me va a convenir más en función de mi perfil y en función de lo que yo busque y lo que me pueda o no ofrecer el mercado. Antes de nada, tenemos que hablar de qué es la TIN y qué es la TAE, porque a lo largo del vídeo se van a hablar de muchísimos porcentajes y todo lo que se va a hablar de los porcentajes, quiero aclarar que va a ser en referencia a la TIN, ¿vale? La TIN es el tipo de interés nominal y corresponde al interés puro que pagas por tu dinero, ¿vale? Es el porcentaje básico que te marca el banco cuando tienes que pagar algo, ¿vale? En este caso, pues una hipoteca es la base de lo que tienes que deber, ¿vale? Es el tipo de interés nominal, mientras que la TAE es la tasa anual equivalente, que corresponde al TIN más comisiones y gastos, ¿vale? Refleja el coste real de la hipoteca, pero para lo que nos acontece ahora, para discutir sobre variable, fija, mixta, vamos a estar refiriéndonos a la TIM, ¿vale? En cuanto a la hipoteca fija, ¿vale? Es una de las opciones que últimamente está subiendo más en el mercado, porque tú desde el momento cero de la hipoteca, ¿vale? Hasta que acabas con ella, sabes exactamente cuánto vas a pagar, ¿vale? Vas a calcular tu cuota desde el minuto uno y vas a mantenerse estable durante toda la vida del préstamo, desde el minuto uno hasta el final, no va a cambiar. ¿Vale? Este gráfico que ves aquí de las hipotecas en España, que han subido muchísimo en los últimos años, antes no era tan así, ¿vale? Ahora las de tipo fijo corresponden a casi un 72%, mientras que antes la mayoría o la inmensa mayoría eran a tipo variable, porque básicamente o el banco no te da opción o la gente no conocía esta opción o simplemente pues eran otros tiempos y no era tan común. Sin embargo, últimamente la gente, viendo lo que ha pasado en los últimos años, ya no quiere más imprevistos y está decidiéndose por hipotecas a tipo fijo, ¿vale? Por su contraparte, las hipotecas de tipo variable corresponden un riesgo y una oportunidad porque el interés va cambiando a lo largo de los años, del tiempo. Suele ser un valor que es el Euribor más el diferencial, ¿vale? El Euribor no deja de ser un indicativo de interés también entre el cual los bancos intercambian dinero, pero que a nosotros para las hipotecas nos influyen de esta manera. Normalmente las hipotecas variables suelen ser eso, Euribor más un 0,5, un 0,8, un 1, un 1,5, depende cómo lo negocies, y influye muchísimo en el precio, que vamos, en la cuota de tu hipoteca. Luego veremos algún ejemplo, pero pueden suponer 100, 200, 300 euros en función de la cuota base a lo largo de pues, todos los años. Y ahí pues veis la evolución del Euribor durante los últimos 24 años, bueno, ya 20, 26, pero los tres últimos no salen. Y como veis, ha habido tramos en los que el Euribor estaba muy alto, al 5%, y ha habido tramos en los que el Euribor llegaba a estar hasta en negativo, hasta en tramos de menos 0,2, 0,3 durante los últimos años, y un gran despunte al final. Este modelo es ideal para gente que pueda subir subidas. Al final, la diferencia entre 2022 y 2023 de alguien que esté renegociando la hipoteca, o bueno, que se recalcule la cuota, en mayo, por ejemplo, podría haber cambiado la cuota de 300 a 450, de 500 a 700, de 800 a 1400 y cosas así bastante salvajes. Piensas amortizar pronto. Al final esto es un modelo que lo que hace también es que al principio puedes llegar a pagar un poco menos porque sueles partir de una base menor que la de tipo fijo, suelen ofrecerte mejores condiciones en cuanto a los gastos de la hipoteca, ya no solo eso, sino los seguros y demás gastos que puedas ir asociados, que influyen en la TAE, no en la TIN, recordamos, pero es un modelo que con los últimos años, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo un poco de fuerza. Por lo que hemos comentado, es bastante menos seguro que el tipo fijo, pero también ofrece mayores posibilidades. Y luego, por último, está la hipoteca mixta, que tiene lo mejor o lo peor, depende cómo lo queramos mirar, de ambos mundos, ¿vale? Suele ser una hipoteca que se firma durante la primera etapa de la misma, tipo fijo, ¿vale? Durante los 5, 10, 15 primeros años, ya en función depende de las negociaciones, de lo que te ofrezcan y demás, y después ya pasa a ser una variable como la que hemos comentado antes, que corresponderían al Euribor y al diferencial. Lo mismo que hemos comentado antes, 0,5, 0,8, 1, 1,5. ¿Qué ventajas tiene esto? Te suelen ofrecer un tipo más competitivo,
Al final, para que os hagáis la idea, en hipotecas a tipo fijo que te ofrezcan ahora, por ejemplo, a 2025, si te ofrecen una tipo fijo al 2, te pueden ofrecer una tipo mixta que empiece el tipo fijo en 1,5 durante los 5 primeros años. Entonces, al principio es un poco de ahorro. Permite también aprovechar futuros descensos del Euribor si el mercado va a la baja, como lo vuelvo a poner, como hemos visto ahí en los tramos de entre 2016 y 2022, ¿vale? Si pillamos un nuevo tramo de esos, pues podemos aprovechar para la época variable y puede estar muy bien porque vamos a pagar menos. Y hay mucha oferta. Ahora mismo los bancos están ofreciendo muchísimas hipotecas mixtas porque dan la garantía o la seguridad al principio de una hipoteca fija, pero luego pasas a una hipoteca variable, con lo que el banco también se guarda la espada de que si el Euribor subiese, pues al final generaría muchísimos más intereses. Entonces no aprovechas las bajadas del Euribor durante el tipo fijo, durante los 5, 10, 15 primeros años, pero tampoco te importa porque al principio vas a saber exactamente cuánto pagas y vas a haber pagado un poco menos que con la de tipo fijo. Y el tipo fijo solo dura unos cuantos años. Suele ser de 2 a 20, pero vamos, yo la mayoría que he visto son de 5 o 10 años, ¿vale? 15 y 20, dependiendo mucho del perfil y demás, pero hay muy, muy poquitas. Quería mostraros también aquí en este simulador, ¿vale? Cómo funciona la vida de una hipoteca, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que tú cuando contribuyes a una cuota de hipoteca de 500 euros estás descontando 500 euros de lo que debes al banco, cuando la realidad no es así, ¿vale? La hipoteca funciona por el sistema de amortización francés, por el cual la mayoría de los intereses los vas a pagar al inicio de la vida de la hipoteca, ¿vale? Y para ello tenemos, pues, aquí esta simulación hecha en la que, pues, a 200.000 euros al 2% me saldría, bueno, perdón, el precio del inmueble serían 200.000, el monto de la hipoteca sería 143.000 euros, corrijo, y al 2% durante 30 años serían 531 euros de cuota mensual, ¿vale? Esto a tipo fijo. Y esto es para que veáis exactamente cómo funciona lo que estoy pagando en la hipoteca, ¿vale? La línea morada corresponde a lo que estoy amortizando, ¿vale? Amortizándose me refiero a yo debo 143.000 euros y pasado X años, ¿cuánto dinero he descontado de estos 143.000 euros, ¿vale? Y lo azul, pues lo que me queda por pagar, ¿vale? Como podéis ver, lleva una línea descendente la línea azul, ¿vale? El pendiente de pago y puede pronunciarse muchísimo en función del tipo de interés que tengamos y del monto total que tengamos que pagar, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos una tabla en la que nos indica los tipos de intereses y lo que estamos pagando año a año, ¿vale? Para esta hipoteca. Y esto es lo que os comentaba. Al principio vamos a haber estado pagando muchísimo de intereses en comparación a lo que vamos a pagar de amortización, ¿vale? Como podéis ver al principio, el primer año hemos pagado 6.300 euros por 531 por 12 cuotas, sale esto, de los cuales pues 3.500, que serían como un 60%, un 55 más o menos, sería de amortización, ¿vale? De lo que hemos reducido de la cuota de la hipoteca, de los 143.000 euros y hemos pagado ya al banco 2.800 euros, ¿vale? Como podéis ver, estamos pagando un 45% de lo que estoy dando al banco es prácticamente intereses. Esto a medida que va bajando el monto total, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo, el año 10, ¿vale? El año 10 habremos pagado 63.000 euros, de los cuales 38.000 son de amortización y 25 de intereses. Pero si lo vemos respecto al año anterior, ¿vale? El aumento entre lo amortizado son 4.230 euros 4.231 frente a los 3.500 del primer año. ¿Veis cómo va avanzando un poco más cada vez que va pasando la hipoteca? Vamos añadiendo más a la parte amortizada y vamos reduciendo la parte de interés, ¿vale? Hasta pues que en el último año, como podéis ver, aquí hay el último año, vale, mira, el último año es perfecto porque ya ni siquiera pagas intereses. Pagas, que son estos, 70 euros de intereses, ¿vale? No pagas prácticamente nada y básicamente, prácticamente desde el año 24 pagas 2.000 euros de intereses, ¿vale? Por 5.000, eh, perdón, por 5 años pagas 2.000 euros de intereses. Ya no es prácticamente nada. Y ahí un poco la gracia de cómo funciona la hipoteca. Esto obviamente, estos números salen así súper cuadrados cuando es tipo fijo, cuando es tipo variable esto puede cambiar un montón. Al final, tú lo que establece el banco es cuánto vas a pagar de amortizado, ¿vale? Estos números
serían prácticamente igual y lo que cambiaría sería esto. A lo mejor tendrías que pagar más de intereses y en vez de haber pagado pues 25.000 euros, vamos a poner 31.000 euros en 5 años, ¿vale? 18.000 te los hubieses amortizado igual, pero aquí a lo mejor hubieses pagado 18.000 y aquí hubieses pagado 36.000. Al final puede suponer una gran diferencia, ahí ya función de cada uno. Y ya por último, quería enseñaros esta pequeña tablita que es de un Excel que podéis utilizar cualquiera y lo que sirve para saber cuánto tienes que pagar de hipoteca, la cuota y todo un poco los datos es esta fórmula, ¿vale? Tú si pones pago igual pago ya se te va a autocompletar, pero básicamente lo que indica es, te va a calcular en función de tu tipo, el tipo es, pues si tengo una hipoteca al 2%, al 2,4%, ahora os digo exactamente cómo ponerlo, pero pongo ahí el tipo, el número de periodos que tengo de la hipoteca. Por ejemplo, si fuesen 30 años, pues serían 360 mensualidades, 30 por 12. Si fuesen 20, pues serían 240 y así, ahora después vamos a ir viendo ejemplos. Y el valor actual es lo que le debes al banco, ¿vale? Al principio, pues pueden ser, en el caso anterior, los 143.000 euros y luego si quisiésemos ir haciendo modificaciones, pues ahora las vemos. Pero básicamente es eso. He organizado esto para que os hagáis la idea de lo que implica un 2% de intereses, ¿vale? Porque a veces alguien se puede pensar que un 2%, si me dejan 100.000 euros, pues son 2.000 euros, súper bien, pero la realidad es mucho más, obviamente. Y es esta, pues mira, 30 años, los 360 meses, esto es el monto a devolver, vamos a hacer los casos de 200, 150 y 100 y al 2%. Esta es la fórmula que os comentaba antes, ¿vale? Esto corresponde al 2% entre 12 es porque el 2% corresponde al interés anual, como estamos hablando el tipo de interés nominal y la tasa anual equivalente, ¿vale? Pues esto sería el tipo de interés nominal entre 12 para repartir las mensualidades. El número de periodos, que son los 360, y el monto total, ¿vale? Que correspondería a esta. Entonces, a mí me saldría al 2% para 200.000 euros prestados una cuota de 739 euros, ¿vale? Que si hemos visto el vídeo anterior y hemos calculado nuestro rango ratio de endeudamiento, ya conoceremos si podemos o no permitirnos esta cantidad de dinero prestado a este porcentaje, obviamente. Y haciendo los cálculos rápidos, multiplicando por los 739 euros por los 360 meses, ¿vale? Al final, en la vida útil de la hipoteca, habremos pagado 266.000 euros, que son 66.000 euros de intereses, ¿vale? Con 150.000 serían casi 200.000, habríamos pagado 50.000 euros de intereses. Como podéis ver, sale un poco mejor cuanto menos dinero tenemos, en teoría debería salir mejor. Y aquí pues hemos pagado 33.000 euros, ¿vale? Sale más o menos cuadrado, ¿vale? No hay que preocuparse mucho, es prácticamente igual. La diferencia, la diferencia va a estar en si cambia sobre todo el tipo de interés. Y esto pues podríamos modificarlo a nuestro gusto, ¿eh? Podríamos poner aquí que hemos pedido 450.000 euros, ¿vale? Y como podéis ver, pues al 2% nos saldría esta cuota y nos saldría esto al final de la vida de la hipoteca, habríamos pagado esto. Vale, esto también lo podemos hacer cambiando el porcentaje. Vamos a suponer que no hemos podido negociar eso porque o bien ha subido o nuestro perfil no es tan bueno. Si subimos a un 2,5, mira, de los 166.000 pasaríamos a 284.000, de los 133.000 a 142.000 se va aumentando. Vale. ¿Y qué puede suponer una hipoteca variable? ¿Ok? Esto habíamos hablado que teníamos al 2%, ¿vale? Y teníamos originalmente los 143.000 euros, ¿no? Vale. Esto es la cuota que nos salía como 531 en el otro simulador. Igual habría algo diferente, pero más o menos sale casi igual, ¿vale? 2 euros de diferencia, vamos a dejarlo pasar por alto. Em, durante, vamos a poner un supuesto, ¿vale? Hemos pillado una hipoteca variable. Esa hipoteca variable, el primer año está al 2% y el segundo año, ¿vale? Me sube del 2 al 2,4, ¿vale? ¿Cómo podríamos saber cuánto sería nuestra nueva cuota y cómo nos influye eso la diferencia de lo que tengo que pagar? Y nos influye de la siguiente manera. Yo el primer año habíamos calculado que a 530 euros estábamos pagando, vamos a verlo exactamente, pero habíamos amortizado 3.528 euros.
¿vale? Estos 3.528 euros es el primer año al 2%. Si suponemos que a partir del primer año, ¿vale? Después de los 12 meses, aquí hemos bajado de 360 a 348, ¿vale? El monto a devolver sería 343.000 menos los 3.500 que haya pagado, ¿vale? Pero, pero, esto la variable, como habíamos cogido una opción variable y del 2 me ha pasado al 2,4, me ha subido a 570 la cuota. De los 528 que hubiese pagado a tipo fijo, ¿vale? Me ha subido a 570, 50 euros de diferencia y en un total de, pues bueno, 15.000 euros a lo largo de toda la vida, pero bueno, si el variable puede ir regulándose, pero para que os hagáis la idea que ya el primer año puedes estar perdiendo 50, bueno, 40, ¿vale? 42, 40 por 12, podrías estar perdiendo 480 euros, 500, ¿vale? Habrías perdido, entre comillas, habrías tenido que pagar más, mejor dicho, 500 euros. Y esto pues se puede multiplicar mucho más. Si pasa como en 2024, que sube de repente al 4, pues mira la enorme diferencia, ¿vale? De los 528 estamos pasando a 690 euros, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que no es el caso, que ha sido una subida pequeña porque se ha regulado un poco el Euribor y se ha quedado un poco más estable en el 2, entre el 2 y el 2,5. Al final la variable es Euribor más X. Si el Euribor ahora mismo está al 2 justo, pues sería 2,5 más o menos. Vamos a poner otro supuesto y este sería más en el caso de una hipoteca mixta para ver a quién le puede llegar a interesar. Y es, los 5 primeros años lo hemos tenido fija al 2%, ¿vale? Que si nos venimos aquí, los 5 primeros años hemos pagado 18.000 euros de amortización, ¿vale? Entonces, si a los 143.000 euros le restamos los 18.000 euros, ¿vale? Esto supondría que tendríamos que pagar todavía 124.000 euros y a partir de aquí sería tipo variable. Y esto pues es lo mismo que estábamos comentando antes. Si esto coges y pones 2,5, vamos a poner, esto está bien. No me parece que se haya cambiado. A ver, 3. Esta está rara. A ver, ¿qué le pasa? G11. Vale, es por esto. No es G11, ¿vale? Es G13. Ahora, que está un poco rara. Porque recordamos que es el tipo de interés y las mensualidades que tienes todavía. Bueno, no, sí estaba bien. Porque, vale, no, esto estaba mal. Así, fuera. Vale. Y esto realmente sería sin esto. Así está mejor. Vamos a recalcular aquí un segundo porque no sé si esto estaba bailando un poco porque había metido yo ahí la gamba. Al 3% sería 6. Es decir, veis que a tipo variable te puede subir, ¿vale? Considerablemente de un año para otro. Esto es lo mismo que estamos hablando antes. Esto se puede modificar tú como quieras y puedes hacer simulaciones. Y a este último, ¿vale? Estamos hablando de la mixta. Los 5 primeros años hemos pagado a tipo fijo, nos hemos quitado 18.000 euros y lo siguiente nos toca a tipo variable. En un supuesto, ¿vale? En el supuesto de que los 5 primeros años el Euribor haya subido, ¿vale? Un poco al 3%, como podemos ver, no parece tan agresivo lo que tienes que pagar respecto a lo que te toca todavía de variable, ¿vale? Las cuotas como que se van reduciendo. Al final esto es un poco de una de las ventajas de la mixta y al final, pues así con un poco más de tramo variable y luego de mixto te puedes ahorrar un poco de dinero. Pero claro, esto si lo llevamos al extremo, vamos a suponer que ha subido un montón. Esto 12, así. Esto pues si ha subido al 3, pues va a seguir un poco la dinámica, va a ser un poco más, pero va a seguir la dinámica de la variable, pero te vas a haber reducido más con la fija. Pero claro, esto si lo llevamos al extremo, pues se puede ir para allá. Pero cuentas con la ventaja de que si esto se fuese al 0,2, porque ha entrado en un tramo negativo, de repente pasas a pagar muchísimo menos. Al final, la mixta también te permite jugar con eso y también si tienes la posibilidad de negociar una fija, yo que sé, a 10 años, ¿vale? Esto pues pasaría a ser 10 años y esto pasaría a ser 10 años, serían 120 meses, serían 240, ¿vale? Y esto pues pasaría a ser al 3, vamos a poner, pues ya hemos amortizado mucho más y te da esa flexibilidad para ir jugando como tú quieras. Entonces, así como resumen, la hipoteca tipo fijo
te da la completa estabilidad que necesitas para saber cuánto tienes que pagar todos los meses durante toda la vida de la hipoteca. La cuota inicial va a ser un poco más media, depende también de las vinculaciones que te requieran, porque las tipo fija pues te suelen pedir algún seguro de más, tipo de vida, eh, uno de, alguno de salud y cosas de esas que pues te va a vender el banco, que ojito, no tenéis por qué aceptar el primero que os den, podéis pedir una cartera de seguros y en función de la que más os convenga elegir, ¿vale? Y la flexibilidad de esta es baja, ¿vale? Luego la variable te da poca estabilidad porque, por como hemos estado viendo en el gráfico, el Euribor puede cambiar muchísimo de un año para otro. Puede pasar de negativos al 5%, al 4%, y se nota muchísimo. El riesgo es grande, pero puedes empezar con una cuota baja y tener flexibilidad y que te salga bien y pagar muy poco. Y luego la mixta, que es el mix de los dos. Te da estabilidad media, riesgo medio. La cuota inicial suele ser un poco más baja porque empiezas con una fija baja de por sí. Y la flexibilidad es media porque puedes ir regulándote la cuota. Y además te permite la posibilidad normalmente de que cuando acaba el plan de hipoteca fija y empieza el de variable, normalmente puedes empezar a amortizar sin ningún tipo de restricción, es decir, amortizar es cuando vas quitando cuotas, por ejemplo, y puedes negociar con otro banco una hipoteca diferente si te conviene, si ya no te cuesta amortizar. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, duda, lo que sea, podéis ponerlo en los comentarios. Y espero que os haya servido y que os haya gustado. Gracias.